Que Dios le bendiga en este día. Estamos en Misiones en el Mundo, este programa que le trae la bendición del Señor en todo lo que tiene que ver con obra misionera. Le damos gracias a Dios de que siempre que tenemos la posibilidad de estar con algún misionero que nos visita por la ciudad de Rosario, intentamos traerlo aquí al programa, y en este día tenemos el privilegio de tener entre nosotros a una misionera de lujo. Realmente damos gracias a Dios por su vida, y está entre nosotros Daisy Álvarez. ¿Cómo estás, Daisy? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti de que puedes estar. Hemos tenido muchas referencias tuyas de parte de tu mamá espiritual, ¿no? América Mejías, y teníamos muchas expectativas de poder encontrarte, saber un poco más de todo lo que fue tu vida, porque ella nos contó algo, pero queremos saber de parte de boca tuya. Vos naciste en Medellín, en Colombia, sí, ¿no? En la ciudad de Medellín, es conocida como la ciudad de las drogas. La capital, sí, la de capital, la droga, ¿no? Sí, sí. Sí, y bueno, esto fue hace muchos años atrás. Sí. ¿Y cómo fue ese tiempo para los amigos que nos están viendo? Bueno, yo crecí en la ciudad, como te contaba, de Medellín. Crecí en una familia donde casi todos eran drogadictos. Mi madre era consumidora de Paco desde que ella era muy jovencita, y recuerdo que a la edad de 8 años me saca de la casa de mis abuelos, que era donde nosotros vivíamos, y me lleva a vivir a una casa donde se fabricaban drogas en la ciudad de Medellín. Y bueno, mi madre era traficante de drogas, y en aquel entonces no había ley para el menor de edad, es decir, podían hacer lo que quieran y no sucedía nada ante la ley. Entonces mi madre se aprovechó de esta situación y usó de mí. Ella vendía drogas en las esquinas de Medellín, y lo que hacía era guardar diferentes clases de drogas dentro de mis medias, mi saco, mi ropa, y así salíamos a las calles a vender drogas. Y fue así como empecé a crecer en el mundo de las drogas. Un día mi madre se despierta y me dice: hija, estoy amenazada de muerte, hoy estoy viva, mañana no sé qué va a pasar conmigo, y yo te tengo que entrenar para que puedas salir adelante sola si yo no estoy. Y el único oficio que ella sabía hacer era consumir drogas. Claro. Entonces, con 8 años de edad me enseñó a consumir marihuana y cocaína, que era lo que más se vendía en Colombia en ese entonces. Y con 8 años de edad empecé a consumir marihuana y cocaína, y me entrenó para vender drogas dentro de las escuelas. O sea, esa era la profesión que te Exacto. enseñaba para que te defiendas en la vida. Exactamente. ¿Y cómo siguió eso? Y así fue como, bueno, empiezo a consumir drogas, cada día me meto más en este mundo, empiezo a entrar a las escuelas, a vender drogas a los adolescentes, y bueno, tristemente ver a tantos adolescentes decir sí por curiosidad, y que hoy por hoy todavía siguen ahí metidos. ¿Qué edad tenías allí? Ya tenía 9 años. 9. Empecé a los 8 hasta los 15. Y un día, bueno, conozco a mi padre cuando tengo 10 años de edad, el día de mi cumpleaños. Era la primera vez que lo veía porque no lo conocía a mi papá. Y el primer día que yo conozco a mi padre es el día que él abusa sexualmente de mí, el día de mi cumpleaños. Yo recuerdo esa noche, fue terrible porque la música estaba muy fuerte, todos estaban drogados, y mi padre empieza a abusar sexualmente de mí en la habitación en la que yo estaba durmiendo, y nadie me escuchó. Yo pedí auxilio, que me ayudaran, nadie me escuchó, y a partir de ese día se gestó un odio muy fuerte en mi corazón. A tal punto que cuando tenía 10 años, un joven, jefe de una de las pandillas más peligrosas de Medellín, me propone ingresar a su grupo. Por esto mismo, porque era menor de edad. Hija, 10 años. Sí, eso. Yo era menor de edad, mi madre era vendedora de drogas, yo conocía toda la movida de la calle, entonces era la persona justa que ellos necesitaban para su grupo. El día que él me propone ingresar a su grupo, yo le dije: hagamos un trato, yo trabajo gratis para ustedes, con la única razón, con el pacto, como con la alianza, claro, de que ellos mataran a mi padre.
Del odio que le tenía. Era un odio compulsivo, era muy compulsivo. Claro. Eso se había gestado en mi corazón a tal punto que yo decía, lo único que yo quiero en mi vida es verlo muerto, no había otro sueño. Yo me acostaba en la cama soñando con ese gran momento. Y cuando este joven me propone ingresar a la pandilla, yo le digo, ok, yo ingreso, ustedes matan a mi padre, y el joven me dice, trato hecho. Así que ese era como que yo me sentía cerca de mi gran sueño. Lo que no sabía era que en Colombia es muy fácil ingresar a una pandilla, pero muy difícil salir. En Colombia, no solo en Colombia, claro, también en otros países. Y uno tiene que cumplir una serie de requisitos, de pactos, claro, pactos muy fuertes, como por ejemplo en mi caso me tocó ver cómo ellos mataban a un anciano enfrente mío, y luego yo tenía que lamer de la sangre de este anciano como simbolismo de dureza, de no tenerle miedo a la sangre, no tenerle miedo a la muerte, y estaban formando un corazón duro, completamente duro, que no se doliera con el dolor de nada. Y así fue como yo tuve que cumplir esta clase de pactos para poder ingresar a la pandilla. Yo cumplo con todos los requisitos, ingreso a la pandilla, y ahí me encuentro que esto era un infierno, literalmente. Claro, porque ni por asomo sabías que era tan fuerte, ¿no? Uno tiene una idea de lo que es la pandilla de afuera, pero cuando vivís ahí te das cuenta que no es como uno pensaba, porque ahí no tenés lugar a que te duela cuando ellos están matando a las personas, cuando están robando a los ancianos, cuando están asaltando casas, y vos no puedes ni siquiera decir por favor no lo hagan, o no puedes mostrar un granito de dolor por la situación que está viviendo la otra persona. Entonces uno pasa a vivir en una dureza tan fuerte que yo pasé años sin llorar, literalmente, sin derramar una lágrima, porque el corazón se endureció. Claro. De ver tantas situaciones y que no te y uno no podía demostrar sentimientos. Y bueno, y cada día era involucrarme más, cada día más drogas, cada día vender más drogas, ver tantas cosas que hacían en este grupo. Gracias a Dios yo nunca cometí homicidio, porque mi trabajo dentro del grupo era hacer campana. En Colombia se le dice carrito. Yo tenía que estar todo el tiempo pendiente de que no viniera la policía. Claro. Y bueno, y si robos, todo eso era el pan de cada día. Claro. Y bueno, y comercializar drogas dentro de las escuelas. Y decime, todo esto realmente por ese momento que realmente recibiste un odio extremo contra tu padre. Obviamente tu madre también te llevó a todo esto, y estando en ese mundo realmente horrendo, horrible, ¿qué pensabas? Acá, este es mi lugar, quiero salir de aquí, ¿qué pensabas? Yo recuerdo una vez que estaba frente a un tacho de basura. Esto es una imagen que nunca se borró de mi mente. Muchas cosas de mi pasado fueron borradas de mi mente y desaparecieron, pero esa situación nunca se fue. Había un tacho de basura, yo llevaba más o menos 2 meses sin bañarme, tenía los pelos pegados, estaba descalza, y recuerdo que ese día yo me paré enfrente de ese tacho y yo decía, yo no quiero comer más de la basura. Y soñé en ese momento y decía, ¿qué tal? Ojalá si alguien de las personas que están caminando se detuviera y me dijera, vamos a casa, que te preparo algo calentito para que comas. Vení, que te bañas, te pones linda y te preparamos algo rico para comer. Y recuerdo que estuve 2 horas y miraba a la gente que caminaba y decía, ay, esa familia que viene ahí se va a detener, me va a llevar a su casa. Y en ese momento recuerdo que soñé y decía, qué lindo sería tener una vida normal. Salir de esta situación, no estar enfrente de un tacho de basura, no estar drogada, qué lindo sería tener una familia. Y en un momento recuerdo que estaba soñando con una familia, con tener una rica comida, estar limpia en una casa como la gente, y me cae la ficha, estás en la calle, que bueno, esto no es para vos, seguí en lo tuyo. Qué fuerte, pero en algún momento se produce algo que cambia tu vida. Sí. ¿Qué fue? Todo fue a raíz de un intento de suicidio, porque a mi padre lo intentaron matar en 5 oportunidades y no sucedía nada, él seguía con vida. Y el odio era tan fuerte que me lleva a tomar la decisión de suicidarme. No quería vivir viendo a mi padre vivo.
Y recuerdo que este intento de suicidio fue fatal, los médicos no podían, decían que no habían posibilidades de vida para mí. Y recuerdo que al quinto día de estar en coma, en un coma profundo, yo estaba, conectada a un respirador y siento como que alguien entra a esa habitación y me saca el respirador. Y yo no podía hablar, estaba en coma. Y en el subconsciente yo hago una oración a Dios. Yo no creía en Dios, pero yo hago una oración a Dios y le digo, Dios, si vos existís, devuélveme la vida y yo te sigo. Inmediatamente yo abrí los ojos. Los médicos no podían entender qué era lo que había sucedido. De repente. Y es imposible que una persona salga de un coma inmediatamente. Y yo abro los ojos y los médicos no podían entender qué había sucedido. Así que por una semana yo quedo con un shock en mi mente, quedé, por decir media, con problemas en la mente, porque yo no creía en Dios. Y un Dios en quien yo no creía había escuchado mi oración, me había devuelto la vida. Entonces yo preguntaba que si Dios existía. Al ver que yo no salía de este shock, porque por 5 días preguntaba, Dios existe, me trasladan a un hospital psiquiátrico. Y en el hospital psiquiátrico, el doctor que me atiende empieza a decirme, hija, Dios existe. Él tiene un propósito con tu vida, Él te ama, Él te libró de la muerte. ¿Era cristiano? No sé si era cristiano, pero él me dijo tantas cosas que hasta el día de hoy se están cumpliendo. Amén. Y él me dijo muchas cosas que yo fui entendiendo al correr de los años. Yo salgo de ese hospital, me dan el alta, vuelvo a consumir drogas, vuelvo a la pandilla y un día tuve una sobredosis de heroína. Y en medio de la sobredosis de heroína yo me voy a mi casa porque estaba sufriendo todos los síntomas de lo que se siente cuando uno tiene una sobredosis. Me acuesto y empiezo a soñar como si alguien hubiese rebobinado un cassette. Empiezo a soñar cuando yo le dije a Dios que si Él existía, que me devolviera la vida y que yo le seguía. Y empiezo a soñar cuando el psiquiatra me empieza a hablar de un Dios que existía y que tenía un propósito con mi vida y que Él me amaba y que Él me había librado de la muerte. Así que me levanto ese día muy desesperada y yo tenía un tío que él había ido a la iglesia cristiana, él era cristiano, y yo le digo, ¿me podrías llevar a una iglesia a donde vos vas? Y mi tío no podía creer que yo era un milagro que yo le estuviese pidiendo que me lleve a la iglesia. Claro. Y ese día me llevó a la iglesia y recuerdo que estaban en plena alabanza, hermoso, y el pastor que estaba predicando, que estaba dirigiendo la alabanza, él detiene todo. Y empieza a hablarme y empieza a decirme, hija, vos, la que estás allá atrás, Dios siempre ha estado contigo. Y aunque tu madre te indujo en el camino de la droga, Dios siempre ha estado contigo y Él te ha librado de la muerte. ¿Y Él no te conocía? Él no me conocía en absoluto. Y Él viene, se baja del púlpito, Él empieza a caminar hacia donde yo estaba y cuando él empieza a caminar hacia donde yo estaba, este corazón que había sido formado para no tener sentimientos, para no llorar, un corazón que había sido formado para que nada lo moviera, empezó a quebrarse. Claro. Empecé a llorar sin entender qué era lo que estaba sucediendo. Era una atmósfera de amor que me rodeaba, que me ganaba mi dureza. Y Él viene, me abraza y cuando me abraza de repente empiezo a llorar. Sentía que alguien en la vida me amaba, que no estaba sola, sentía que de verdad un Dios existía y cuando Él termina de orar por mí, se había ido todo el efecto de la droga. Así. De repente. Todo el efecto de la droga y de repente yo me veo en sano juicio, me empiezo a sentir incómoda, qué vergüenza, qué hice y ese día es el día que yo tuve un encuentro con Dios. Fue un día tan tremendo porque cuando Él me abrazó, Él me decía en el oído, si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Me lo repetía una y otra vez. Y a todo esto cuando Él me decía, si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Yo pensaba en que yo tenía un pacto de no renuncia con la pandilla. ¿Qué significa esto? Que si yo ese día decidía renunciar a la pandilla, me mataban porque tenía pacto de no renuncia. El día que renuncias, morís. Claro. Y Él me decía, si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Y así fue que yo me fui al grupo, le dije al jefe, renuncio, no quiero seguir con esta vida. Y él pone un revólver en mi frente, un 38 pequeño, me lo puso en la frente y me dijo, reglas son reglas, tenés un pacto de no renuncia. Y yo lo único que recordé era el susurro de esas palabras en mi oído, si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Así que yo le dije, mátame. Si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Y cuando yo le digo esto, Él entra en furia, me tira al piso y me dice, ¿por qué tenés que mencionar a Dios?
te doy 1 minuto para que salgas corriendo si no quieres que te mate. Así fue que yo me levanto y empiezo a correr como nunca antes había corrido, y ahí Dios me liberta una vez más de la muerte. Aleluya. 3 días después, a toda la pandilla los agarró la policía. 3 días después. Hasta el día de hoy están todos dentro Todos de la presos. cárcel. Y Dios me libró de la muerte, y ahí empezó una nueva historia. Una nueva historia, porque hasta el día de hoy yo no sé lo que significa consumir drogas, no sé lo que significa tener un síndrome de abstinencia, porque Dios hizo un milagro en mi ¿Cierto? sangre. Qué tremendo. Así que fue el día que transformó todo. Se transformó todo en mí cuando lo conocí a Él. Qué noticia tremenda, ¿eh? Realmente son buenas nuevas. Sí, sí. Buenas nuevas de gozo. Realmente el Señor ha hecho una obra tremenda. Imagino muchos hermanos que están escuchando en este momento y que tienen tal vez algún familiar, alguna persona sumida en este tipo de problema, que es un problemón. Sí. Es un problemón. Realmente están clamando y orando al Señor, Sí. para que les suceda algo así, ¿no? Realmente. Pero te propongo algo. Sí. Hacemos un intervalo musical y seguimos con esta hermosa Bueno, charla. está. ¿Nos vamos a un musical? Tómame entre tus brazos, para que así solo en ti, Jesús, pueda descansar. Tómame y en tus manos entregaré ese peso que no puedo llevar. Tómame, tómame. Lléname con tu presencia, lléname con lo que tú, mi Dios, eres y serás. Lléname con tus abrazos, lléname con tu amor y felicidad. Lléname, lléname. Tómame, tómame, Jesús. Lléname, lléname con tu espíritu. Tómame, tómame, Jesús. Lléname, lléname con tu espíritu. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo. Estamos con Daisy. Realmente
noticias maravillosas de lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona cuando nos ponemos en sus manos. En algunos momentos parece increíble, algo fuera de serie, algo que no entendemos. ¿Cómo puede ser que estas cosas sucedan? Pero tenemos un Dios grande. No es un Dios de esos que a veces nosotros decimos, y quién sabe si podrá. Es que Dios todo lo puede. Y realmente, Daisy, estamos conmovidos con lo que nos contás. El Señor hizo un cambio tan grande en tu vida que resulta que te fuiste como misionera a la India. Sí. Previamente estabas en Argentina, ¿no? Sí, sí. Viniste a estudiar aquí. Sí. Y conociste allí a tu esposo. Sí. Y resulta que el Señor, de sacarte de un mundo de oscuridad, te llevó al mundo de la luz y después a sacar a otros de la oscuridad. Ahora están en India, ¿no? Sí, nosotros, bueno, fue todo un proceso cuando conozco a Dios. Claro. Fui adoptada por una misionera argentina, ustedes la conocieron, ¿no? Ella estuvo en su programa. Sí, América, hermosa. Bueno, una tremenda mujer de Dios que se atrevió a ir a Colombia a trabajar con personas drogadictas y pandilleras, que no era un trabajo fácil. Claro. Así que bueno, ella me adopta como su hija de corazón porque mi madre lamentablemente muere de una sobredosis de Paco. Luego ella conoce mi historia, me lleva a vivir a su casa y ahí, bueno, todo un proceso de transformación, cómo Dios me cambia, empezar a servir a Dios y también perdonar a mi padre, ¿no? Cómo Dios me lleva a perdonar a mi papá, a quien hoy amo con todo mi corazón y de verdad entiendo y el significado del valor, del perdón. Claro. Lo que significa perdonar de verdad. Y después de 3 años de estar con la misionera América, ella me anima, ¿no? Después de un gran sueño que yo tuve de estudiar en el Instituto Bíblico Río de la Plata en Buenos Aires, ella me anima a viajar. Viajo al instituto por fe, 15 días por tierra desde Colombia para poder llegar a Argentina con una valija llena de sueños. Llego a Argentina diciendo Dios me va a pagar. Me dejaron ingresar al Instituto Bíblico sin dinero, creyendo en la fe que yo tenía. El tema es que no pagaba. Y un día me dijeron, te tenés que ir, y el día que me tenía que ir, aparece un misionero de Estados Unidos preguntando si había alguien con apellido Palacios, que si había alguien con apellido Palacios, él iba a pagar todos sus estudios. Y la única persona con apellido Palacios era yo. Así que bueno, gracias a cómo Dios movió las situaciones, a una persona de Estados Unidos, la movió Dios, el Espíritu Santo, yo pude estudiar en el Instituto Bíblico, me pude graduar, y no solo eso, sino que pude conocer a mi esposo. Claro. Conocí un argentino hermoso, ahí un rubiecito. Siempre yo cuento que en Colombia a los rubios se le dicen monos. Monos rubios. Y a los jóvenes se le dicen pelados. Ajá. Y a los de ojos claros se le llaman de ojos zarcos. Así que yo siempre digo y cuento que en el Instituto Bíblico yo encontré a mi mono pelado de ojos zarcos, con quien hoy tenemos 7 años de casados. Mira. Dios nos llama a la India como misioneros, nos preparamos en cuanto a todo lo que es misionología, presentamos un proyecto, fuimos aprobados por toda una organización y fuimos enviados como misioneros a la India, en donde estuvimos ya 3 años sirviendo a Dios, hablando, compartiendo del amor de Dios, del Dios que transforma vidas, del Dios que cambia realidades, y podemos decir que Dios nos ayudó en un contexto cultural como India, que es completamente diferente, pero Dios nos ayudó a poder compartir del amor de Dios. Y en India tuvimos un hermoso hijo llamado Natán. Qué lindo. Que hoy ya tiene 1 año y 3 meses. Bueno, allí lo estamos mostrando a Natán, ¿eh? Sí. Una bendición del Señor, realmente una vida que podríamos decir la transformación, como dice tu libro, metamorfosis, Sí. porque fuiste mudada de una persona realmente en una situación lamentable a una mujer de Dios
que puede comunicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los que estaban pasando algo como lo que vos estabas pasando. Y esto realmente es una transformación, un cambio, una bendición, ¿no? Vos lo sentías así, ¿no? Sí, completamente. Por eso a mi libro le llamé Metamorfosis de vida, porque yo experimenté lo que es vivir en lo más bajo, y que Dios me levante y me transforme en una persona valiosa. Y eso es lo que uno encuentra cuando uno encuentra a Dios, ¿no? Todo lo que para uno no tenía valor en las manos de Dios adquiere valor. Y eso es lo que marcó mi vida, como esa vida que no tenía valor para la sociedad. Generalmente los chicos drogadictos son considerados personas desechables, lamentablemente. Pero cuando encontramos a Dios, encontramos a una persona que nos llena de valor y nos llena con su propósito, con su gracia. Y hoy podemos decir que por la gracia de Dios somos lo que somos, ¿no? Que por la gracia de Dios estamos donde estamos. Seguramente, y como decíamos en algún momento del bloque anterior, tal vez haya muchos amigos en las más de 1.600 ciudades donde llegan las ondas de Canal Luz, que están pasando situaciones muy comprometidas como las que te tocó pasar en algún momento de tu vida, y realmente como una embajadora de Cristo, donde el Señor te libró de ese mundo de oscuridad. Yo creo que estás galardonada, capacitada para orar por aquellos amigos que pueden estar pasando situaciones como esta. Por eso te animaría para que en este momento a los que nos están viendo te dirijas y puedas orar por sus vidas. Si querés decirle algún mensaje en especial, es tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, a todos los que nos están viendo en este momento, poder animarles a que no tiren la toalla, que Dios es un Dios de verdad vivo, que transforma realidades, que transforma las vidas de las personas. Y bueno, familias, madres que tienen hijos en la droga, mujeres que tienen esposos en la droga, primos, tíos, y vos pensás que no, que no va a llegar el cambio para ellos porque has orado por ellos y ves que no sucede nada. Yo soy un testimonio vivo de que Dios sigue haciendo cambios. Soy un testimonio vivo de que Dios sigue transformando. Así que seguile creyendo a Dios. No pongas tus expectativas en ellos, porque ellos siguen siendo humanos, siguen recayendo. Pone tus expectativas en el Dios Todopoderoso que puede transformar realidades. Así que bueno, solamente me queda orar por todos aquellos que están pasando por esta situación, por este flagelo de las drogas, y por las familias que también tienen que sufrir con su gente que está en las drogas. Señor, te doy muchas gracias por el regalo que me das de poder compartir a través de esta red social, Señor, de la televisión. Recibo, Señor, de parte tuya la autoridad, Señor, para orar por cada persona, Señor, que en este momento está pasando o está viviendo el flagelo de la droga, por los familiares, Señor, que tienen personas en la droga, y declaro, Espíritu Santo, que tu presencia desciende allí donde ellos están viendo este programa en este momento. Si vos tenés algún familiar, alguna persona que está pasando por drogas en tu familia, sea tu hijo, sea tu esposo, sea un tío, un primo, levanta tus manos ahí donde estás y declara que el Dios Todopoderoso puede hacer milagros sobre esa persona. Señor, oramos por cada persona, Señor, que cree que no lo puede lograr. Oramos por cada persona que lo ha intentado y no lo ha logrado. Oramos por cada persona que ha intentado dejar la droga pero recae una y otra vez, y declaramos que tu mano poderosa, esa mano milagrosa del Dios que sigue vivo cambiando realidades, les toca y hace metamorfosis de vida en cada uno de ellos. Señor, bendecimos la audiencia que nos está viendo y declaramos tiempo de milagros, tiempo de restauración y tiempo, Señor, donde el Dios Todopoderoso transforma realidades y hace metamorfosis de vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, Daisy. Realmente estamos conmovidos por el testimonio y realmente oramos por la vida de ustedes como matrimonio, que realmente el Señor los utilice en este tiempo para ser canal de bendición y de transformación en tantísimos lugares donde
Él lo pueda llevar en este tiempo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Y Gracias. bueno, nos vamos en el programa de Misiones en el Mundo hasta la semana que viene.